Shalom a todos, bienvenidos al canal, soy Ahmed Najarwadi. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la reencarnación. ¿Debe un seguidor del Mashiach creer en la reencarnación? En una encuesta que se realizó en Argentina por vía de la encuesta GAL, se detectó o se reveló el 33% de los argentinos creen en la reencarnación. Otra encuesta que se hizo en Europa determinó que el 40% de la población simpatiza con la reencarnación y además cree en ella. Y asómbrese, porque el 70% de los brasileños creen en la reencarnación. Ante estos datos, ¿por qué la reencarnación ha crecido en todos estos países y sigue creciendo en otros países occidentales? ¿Y qué es la reencarnación? Y si el seguidor del Mashiach puede creer en la reencarnación, y esto es la creencia que consiste en que una persona vive en un cuerpo material en la tierra varias veces. La creencia de la reencarnación ha estado presente en la humanidad desde siglos remotos. Por ejemplo, la religión egipcia, la griega, la hindú, la budista y la romana creían en la reencarnación. Está presente esta filosofía en la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo y el taoísmo, y también en las religiones africanas y tribales de América y de Oceanía. Esta creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer en otro cuerpo ha persistido incluso dentro de las religiones judío-cristianas, vamos a llamarla así. Por ejemplo, el catolicismo enseña que habrá una resurrección de los muertos. El judaísmo enseñaba también eso, y también el islam. Pero una cosa es la resurrección de los muertos y otra cosa es la reencarnación. De ahí que todas las religiones llamadas dármicas con origen en el hinduismo afirman que la reencarnación existe en un cielo sin fin, o sea, la rueda del karma. Mientras que las buenas acciones o métodos religiosos no sean suficientes para cambiar o hacer un cese de este ciclo. Las religiones orientales tradicionales, como el Shinto en Japón o los ancestros en China, incorporan la filosofía de la reencarnación y han motivado como un folclore de esos países. Por ejemplo, el hinduismo. Cuando se habla de la religión hindú, se está refiriendo básicamente al brahmanismo. ¿Y qué se cree en el hinduismo? Los hindúes creen que al momento de la muerte, el cuerpo, cuando muere el cuerpo, el alma, según los hindúes, abandona el cuerpo, que se ha hecho inservible, y se arrastra por los Yamaguta, que son los mensajeros vivientes y sirvientes del dios Ramalaya, que es el encargado de juzgar el karma de todas las almas. Y dependiendo de las buenas acciones o las malas acciones, el alma se reencarna en una existencia superior o una existencia intermedia o una existencia inferior. Por ejemplo, la vida humana en un estado intermedio. Este incesante proceso recibe el nombre de samsara, que significa vagabundeo. Este término viene del verbo sánscrito sanri, que significa fluir junto o deambular. Por esta razón, las religiones orientales se refieren a ese deambular como codicia, acumulación de bienes, matar el tiempo, etc., como una vida sin propósito, sin sentido, y de ahí que cada alma viaja por esta rueda del samsara que abarca desde los semidioses llamados devas hasta los insectos. El sentido de la trayectoria de un alma dentro del universo hindú y de lo que es la reencarnación lo marca el sentido de sus actos, según el pensamiento hindú. Y según el hinduismo moderno, el estado en que renace el alma está determinado por las buenas o por las malas acciones llamadas karma realizadas en anteriores reencarnaciones. Es por esta razón que la calidad de la reencarnación viene determinada por el mérito o por la falta de méritos que haya acumulado cada persona como resultado de sus hechos. Y esto se conoce como el karma, de lo que el alma haya realizado en su vida o en vidas pasadas. Las almas de los que hacen el mal, por ejemplo, renacen en cuerpos inferiores. Por ejemplo, según la filosofía hindú, la gente cuando muere y esa persona hizo maldad, va a reencarnar en un animal, en una vaca, o va a reencarnar en un insecto, en una cucaracha o en un árbol. Si esa persona vivió una vida muy mala haciendo mucha maldad, esa persona vive en la siguiente vida vidas desgraciadas.
Por eso, las buenas acciones, como la gente lo dice, el conservar la alegría interior, responder bien por mal, todas son buenas acciones de grado de modalidad que influyen en el buen vivir de las personas cuando reencarnen 3 o 4 veces después. Quiero indicar que esto es la creencia hindú sobre el pensamiento de la reencarnación. Ahora, el jainismo es otra religión que forma parte del hinduismo y que también surgió al mismo tiempo que el budismo. Y según el jainismo, las almas van recorriendo los frutos o las buenas obras o las malas obras a través de vidas sucesivas. Según los jainistas, cuando estos acumulan diferentes karmas buenos para ellos, el alma pura hace que se reencarne en una entidad semidivina. De ahí que esa doctrina se parece mucho a la doctrina de Satanás cuando le dijo a la mujer en el jardín del Edén, que está en Génesis: no moriréis, mas sabe Yahweh que el día que coman de este fruto los ojos serán abiertos y seréis como Dios. Están los psiquistas que creen también en la religión o en la filosofía de que un alma reencarna varias veces hasta que purifique su historia y en consecuencia se divinice, o sea, se haga un dios o un semidios reencarnándose en un deva. Otra religión que acumula y abraza la doctrina de la reencarnación es el budismo, y el budismo surge del hinduismo, y el hinduismo está básicamente en los países como la India, y el budismo por un lado niega que la gente reencarne, pero por el otro lado dice que sí. Y otra religión es el shintoísmo, que es una mezcla de animismo con chamanismo, y cree que el alma reencarna tantas veces sea necesario, hasta encontrar la purificación de su ser y llegue a la perfección. Otra religión es el taoísmo, que es una visión filosófica de la vida y la naturaleza, cuya faceta religiosa se caracteriza por métodos de vida, de salud y de meditación. Según el taoísmo, el Tao es un principio supremo que impregna todo el universo y por lo tanto su naturaleza es inmortal y eterna. La reencarnación existe ya que nada muere al estar todo lo vivo influyendo con el Tao. De ahí que el taoísta no busca acabar con la reencarnación, sino que sigue el camino del Tao, cuya culminación es volverse uno con el Tao y por tanto conseguir la tan anhelada inmortalidad. Esto es básicamente la reencarnación. No hace mucho, una actriz cristiana declaró en una revista lo siguiente: soy cristiana, pero creo en la reencarnación. Yo ya averigüé que esta es mi tercera vida. Primero fui una princesa egipcia, luego una matrona del Imperio Romano y ahora me reencarné en actriz. Así decía esta conocida actriz cristiana que abraza la creencia de la reencarnación. Y resulta cada vez más asombroso ver el número creciente de personas llamadas seguidores del Mashiach abrazando el credo o la filosofía de la reencarnación. El 34% de los católicos, el 29% de los protestantes y el 20% de los no creyentes hoy día profesan y creen en la reencarnación. Y ha avanzado tanto esta doctrina que, como yo ya dije al principio, en Europa el 40% de la población cree en la reencarnación y en Brasil el 70% de todos sus habitantes cree en la doctrina o en la enseñanza de la reencarnación. Por eso la fe en esa filosofía constituye un fenómeno mundial. Y por tratarse de un artículo de excelente consumo, tanto la radio como la televisión, los periódicos, las revistas y últimamente encima en las redes sociales se encargan de tenerlo siempre en todas sus ofertas. Ahora uno se pregunta, ¿por qué esta doctrina seduce a las personas? La doctrina de la reencarnación seduce a las personas porque es la creencia según la cual al morir una persona su alma se separa momentáneamente del cuerpo y después de algún tiempo toma otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra. Por lo tanto, los hombres pasarían muchas vidas en este mundo
Y la pregunta es por qué el alma necesita reencarnarse, según esta filosofía. Porque en una nueva existencia debe pagar los pecados cometidos en la vida actual o recoger el premio de haber tenido una conducta honesta. El alma, ellos dicen que está en continua evolución y las sucesivas reencarnaciones le permiten progresar hasta alcanzar la perfección. Entonces se convierten en un espíritu puro que ya no necesita más reencarnaciones y se sumerge para siempre en el infinito de la eternidad. Esta ley ciega que obliga a reencarnarse en un destino inevitable es llamada la ley del karma o la ley del acto. Por necesidad para esta doctrina, el cuerpo no sería más que una túnica descartable que el alma inmortal deja por necesidad y que una vez gastada deja de lado para tejer otra. Existe una forma más esclareciente de reencarnación que se llama metempsicosis, según la cual si uno ha sido muy pecador, su alma puede llegar a reencarnarse en un animal o una planta. ¿Qué ventajas ofrece la doctrina de la reencarnación? Bueno, los que creen en esto, en primer lugar nos dicen, los concede una segunda o tercera o cuarta oportunidad, ya que sería injusto arriesgar todo nuestro futuro de una sola vez. Además, aún gustaría tener que conformarnos con una sola existencia, a veces mayormente triste y dolorosa. La reencarnación, dicen los que creen en ella, poder empezar de nuevo. Por otro lado, el tiempo de una sola vida humana no es suficiente para lograr la perfección necesaria. Esta exige un largo aprendizaje, según los que creen en la reencarnación, y uno lo va a ir adquiriendo poco a poco. Y ninguno los mejores hombres se encuentran al momento de morir en tal estado de perfección, dicen ellos, y que la reencarnación permite alcanzar esa perfección en otros cuerpos. Y también los que favorecen o defienden tal doctrina dicen que la reencarnación ayuda a explicar ciertos hechos incomprensibles, como por ejemplo que algunas personas sean más inteligentes que otras, la simpatía y la antipatía entre las personas, la muerte prematura de los niños y que algunos matrimonios sean infelices. Todo esto se entiende mejor si ellos están pagando deudas o están cosechando los méritos de vidas anteriores, según los que simpatizan y enseñan la doctrina de la reencarnación. Algunos de los padres de la Iglesia que estuvieron presentes en el Concilio de Nicea I, me refiero a la Iglesia Universal, trataron este tema en sus escritos, rechazando abiertamente y tratando de probar sus contradicciones a un pueblo que en aquellos días probablemente no tenía problema en asumir dicha creencia dentro del marco del cristianismo primitivo, al estar influido por muchas tradiciones anteriores a través de sus conquistas. Por eso es que llegó un hombre llamado Tertuliano, que fue el padre que trató con mayor profundidad este tema, dedicándole 8 capítulos de su tratado sobre el alma a la cuestión de la reencarnación. Orígenes, otro padre de la Iglesia, ya sabemos cuál Iglesia, fue ambiguo porque favoreció en algún momento y en otros la rechazó, y autores cristianos como Irineo también trataron de refutar en repetidas ocasiones la creencia en la reencarnación. Ahora, la teosofía o el mensaje de la nueva era sí se inclina a la filosofía de la reencarnación. Ahora, ¿por qué apareció esta doctrina? La primera vez que aparece la idea de la reencarnación es en la India, en el siglo VII, antes del Mashiach. Aquellos hombres ligados a la mentalidad agrícola veían que todas las cosas en la naturaleza, luego de cumplir su ciclo, retornaban. Así el sol salía por la mañana y lo dejábamos de ver en la tarde, y luego lo volvíamos a observar y la luna llena también decrecía, pero la podíamos observar siempre en su plena redondez y fulgor. Las estrellas repetían las mismas fases cada año, las estaciones se iban y volvían puntualmente, los campos, las flores, las inundaciones, todo tenía un movimiento del eterno retorno. La vida parecía hecha en ciclos que se repetía constantemente, y esta constatación llegó a pensar que el hombre al morir debía de regresar a la tierra, pero como veían que el cuerpo del difunto se descomponía, imaginaron que era el alma la que volvía a tomar
tomar un nuevo cuerpo para seguir viviendo. Con el tiempo, aprovecharon esta creencia para aclarar también ciertas cuestiones vitales, como por ejemplo las desigualdades humanas que de otro modo les resultaban inexplicables para la incipiente y precaria mentalidad de aquella época. Cuando apareció el budismo en la India, en el siglo V, antes del Mashiach, adoptó la creencia de la reencarnación y por él se extendió en la China, en Japón, en el Tíbet y más tarde se extendió también en Grecia y en Roma. Y así penetró también en otras religiones que la asumieron y la absorbieron bajo sus elementos básicos de su fe. Los judíos jamás aceptaron la idea de una reencarnación y en sus escritos los judíos rechazaron la reencarnación en forma tajante y absoluta. Por ejemplo, vamos al Salmo 39. Salmo 39, 14 nos dice: Oye mi oración, oh Yahweh, y escucha mi clamor. No calles a mis lágrimas, porque peregrino soy contigo, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Leí 2 versículos antes también. También encontramos en el pobre Job, en medio de una terrible enfermedad, le suplica a Yahweh, a quien él creía culpable de su sufrimiento, y mire lo que dice el capítulo 10 del libro de Job. En el versículo 21 y 22 dice: Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte, sin orden y que aparece como la misma oscuridad. Es decir, para la mente judía, la palabra reencarnación o la creencia en la doctrina de la reencarnación o el nacimiento repetido de una persona después de muerto estaba completamente descartado en la mente de los hombres. La creencia de que nacemos una sola vez aparece igualmente en 2 episodios de la vida del rey David. Uno está en 2 de Samuel, capítulo 14 y el versículo 14. Que dice: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a juntarse. Ni Yahweh quita la vida, sino que arbitra el medio para que su desviado no sea de él excluido. Esto es una referencia cuando una mujer en una audiencia concedida le hace reflexionar. Y segundo, cuando al morir el hijo del monarca exclama lo que dice de 2 de Samuel capítulo 12 y los versículos 22 y 23 que dicen: y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Yahweh tendrá compasión de mí por manera de que viva el niño? Mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Como podemos ver que en el Antiguo Testamento, y aun cuando tampoco se conocía la idea de la resurrección, ya se sabía al menos que de la muerte no se vuelve nunca más. ¿Cuándo surge la novedad de la reencarnación? Fue en el año 200, antes del Mashiach, cuando se iluminó para siempre el tema del más allá. En esa época entró en el pueblo judío la fe y la resurrección, y quedó completamente descartada la posibilidad de la reencarnación. Según esta novedosa creencia, al morir una persona recupera la vida inmediatamente. Se creía en la filosofía de los fariseos, pero dice el libro del profeta Daniel, el capítulo 12 y el versículo 12: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo los muertos van a ser levantados? Como dice el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de la angustia, cual nunca fue después de que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será librado tu pueblo, todo lo que se hallaren escritos en el libro. Según Daniel, los muertos volverán a vivir después del tiempo de angustia. Cuando el profeta Daniel registra en el capítulo 12 de su libro que en ese tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo que menciona Daniel 11, el tiempo del rey del norte, que representa al papado, y el rey del sur, que representa a los Estados Unidos, se unan para obligar a todas las personas a tomar la señal de la bestia y su imagen en su frente
frente o en su mano. En ese tiempo vendrá el tiempo de angustia, cual nunca fue, y en ese tiempo de persecución, de muerte, de aflicción, Yahweh va a librar a su pueblo, a los que están escritos en el libro de la vida. ¿Qué libro? El libro de los vivientes. Y en el momento cuando Yahshua termine su mediación en los Shamaín en el cielo como sumo sacerdote de su pueblo, y Yahshua, que es Miguel, según como ya lo probamos en otros estudios, dice que va a librar a su pueblo de la muerte cuando la gracia concluya. Y entonces, poco antes de que Yahshua regrese por segunda vez, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los muertos volverán a vivir, pero como Daniel 12 dice, después del tiempo de angustia. ¿Qué tiempo de angustia? La producida por el rey del norte y el rey del sur de Daniel 11, que representan dos entidades, el protestantismo apóstata y el papado, que unidos para imponer un falso día de reposo van a someter al mundo. Y esto va a concluir cuando Yahshua venga por segunda vez. Por esa razón, Yahshua dijo a todos sus discípulos, no os maravilléis de esto, en Juan 5, 28 y 29, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Se acerca la hora cuando los muertos van a despertar. No importa cuán buenos o cuán malos hayan sido, todos van a tener que comparecer ante el tribunal de Yahshua. Y por esta razón, la doctrina de la reencarnación es una doctrina demoníaca, porque lo que intenta hacer es inmortalizar el alma. Y la Biblia dice que el alma no es inmortal. La Biblia dice que el alma no es un ente que está en el individuo y que sale de ésta cuando muere. El alma es la combinación de dos elementos. Según el libro de Génesis 2:7, dice, formó pues Yahweh al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Por esta razón, el hombre no tiene un alma, es un alma, porque el alma es la suma o la combinación de cuerpo más espíritu igual a alma viviente. Pero las almas mueren, el alma no es inmortal. Eso fue lo que dijo el profeta Ezequiel cuando nos enseñó en el libro Ezequiel capítulo 18 y el versículo 4 nos dice textual, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, si la Biblia dice que el alma muere, ¿de dónde viene la doctrina de la inmortalidad del alma, que es el fundamento de la reencarnación? Viene precisamente de un ser que fue expulsado del cielo, llamado Lucifer. Ese tentó a la primera pareja en Edén, cuando en Génesis capítulo 3 dice textualmente versículos 4 y 5, especialmente el versículo 2 al 5, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Yahweh, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabes Yahweh que el día que comieren de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que estaba insinuando? ¿Qué estaba intentando la serpiente? Provocar y convencer a esa santa pareja de que el ser humano no muere, que su alma es inmortal y que como el alma es inmortal, cuando la persona se inmortaliza, cuando el hombre tiene un alma inmortal, entonces la persona llega a ser como Dios. Eso fue lo que la serpiente dijo en el Edén, y la doctrina de la inmortalidad, que es el fundamento de la reencarnación, es una doctrina que viene del mismo demonio, que cuando nosotros somos inmortales nos estamos divinizando, como él lo insinúa en el versículo 5, cuando repito, mas sabe Yahweh que el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Yahweh, sabiendo el bien y el mal. Hermanos y amigos, esta doctrina que ha ido en generación, de siglo en siglo, está enseñando que yo soy un Elohim, porque según la Biblia, el único que es inmortal es Yahweh. Y como Elohim, según 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
al solo sabio Elohim sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Es decir, según la Escritura, el único que es inmortal es Yahweh nuestro Elohim. Como lo dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y el versículo 10, cuando dice: mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yahshua HaMashiach, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y claro, mis hermanos, dice la Escritura que Yahweh es el único inmortal. Y si Él es el único inmortal, cuando el hombre dice que su alma es inmortal, está haciendo causa común con Satanás, que dice al hombre: no moriréis. ¿Puede entonces un seguidor del Mashiach creer en la reencarnación? Claro que no. La idea de tomar otro cuerpo y regresar a la tierra después de la muerte es absolutamente incompatible con las enseñanzas de la Torá. Ahora, la afirmación de que la reencarnación es insostenible la trae el rabino Shaul en la carta a los Hebreos, capítulo 9, 27, de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Esta expresión está en armonía con lo que el rabino Shaul y Salomón enseñaron, cuando el rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12 y los versículos 13 y 14 nos dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Yahweh traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, sea buena o sea mala. El juicio es tanto a los vivos como a los muertos. Y el rabino Shaul nos ha dejado bien definido que tampoco él creía en la doctrina de la reencarnación. Pero no solo la Escritura Sagrada impide creer en la reencarnación, sino también el sentido común. Ahora, en efecto, que esto explique las antipatías o las simpatías o los desacuerdos de los matrimonios, las desigualdades de la inteligencia de la gente o los muertos prematuros, ya no es aceptado seriamente por nadie. La moderna psicología ha ayudado a aclarar de forma científica y concluyente el porqué de estas y otras manifestaciones extrañas de la personalidad humana, sin imponer a nadie la creencia en la reencarnación. La reencarnación hace inútil la muerte de Yahshua en el Calvario, porque si yo tengo que nacer tantas veces sea necesario, reencarnar en animales, en insectos y en árboles hasta alcanzar la perfección o la perfección del alma, entonces de más está que Yahshua haya muerto por mí en la cruz del Calvario, porque la cruz a mí me dice que yo no me podía salvar, que yo no tenía alternativa, que no tenía salvación, que estaba condenado a muerte, que la paga del pecado es muerte, y que el mismo rabino Shaul dice en la epístola a los romanos que no hay justo ni aun uno, ni hay quien entienda esa condición del hombre. Como dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh. El ser humano, cuando cometió pecado, cuando escuchó la voz de la serpiente de que no moriría si comía del árbol, la prueba ha demostrado, los años han dicho, que el alma que pecare, esa morirá. No hay una persona que quede viva mucho tiempo, puede vivir 70, 80, 120, pero al final va a morir, cumpliéndose así la sentencia de Yahshua que dijo: el alma que pecare, esa morirá, en los labios del profeta Ezequiel, capítulo 18. Ahora, si yo necesito renacer todas las veces que sea necesario, estoy diciendo que la muerte de Yahshua es una farsa y es una mentira, porque yo mismo puedo ser tan santo como nuestro Elohim, tan bueno como Él y tan divino como el Elohim viviente. ¿No fue esa la doctrina que Satanás inoculó a la santa pareja en Edén? La reencarnación, por lo tanto, es una doctrina estéril, incompatible con la fe de los seguidores del Mashiach. Y esto es propio de una mente primitiva, destructora de la esperanza de la otra vida, cuando Yahshua regrese por segunda vez a la tierra. Una doctrina inútil para dar respuesta a los enigmas de la vida, y lo que es peor, peligrosa por ser una invitación a la irresponsabilidad. Y en efecto, si uno cree que va a tener varias oportunidades, varias vidas con la reencarnación, además de esta,
no se va a hacer mucho problema sobre la vida actual, ni se va a poner gran empeño en lo que uno hace, ni le importará demasiado su forma de actuar, su forma de vivir, sea buena o sea mala. Total, siempre va a tener la oportunidad que le esperan otras reencarnaciones para mejorar su descuido en esta vida. Solo se vive una vez, pero si uno sabe que el milagro de vivir no se repetirá hasta que Yahshua regrese en gloria, que nosotros solo tenemos en esta vida para cumplir nuestros sueños, solo estos años para realizarnos, solo estos días y estas noches para ser felices con las personas que amamos. Entonces nos cuidaremos muy bien de maltratar nuestro cuerpo, nuestro tiempo, de perderlo en trivialidades, de desperdiciar las oportunidades. Entonces viviremos cada minuto con intensidad, pondremos lo mejor de nosotros en cada encuentro y no permitiremos a lo largo que se le escape ninguna coyuntura que la vida nos está ofreciendo, porque sabe, solamente Yahweh nos da una vida y después de la vida viene la muerte, después de la muerte el juicio. El hombre a lo largo de su vida trabaja un promedio de 136.000 horas, duerme 210.000 horas, come aproximado 7.000 más o menos libras de pan, se come 24.300 huevos, se come 18.000 libras de verdura, usa 507 tubos de pasta dental, se somete a 3 cirugías, se afeita 18.250 veces, se lava las manos 89.000 veces, se suena o se limpia la nariz 14.080 veces, se aprieta la corbata, que es un elemento pagano, 53.000 veces, y respira 500 millones de veces. Todo hombre, sea creyente o no, muere una vez, y solo una vez. Antes de que caiga el telón de la vida, Yahweh nos está regalando el único tiempo que vamos a tener para llenarlo con las mejores obras de amor de cada día. Y es por esta razón, mi recomendación, si tú la quieres tomar, es puesto los ojos en Yahshua, autor y consumador de nuestra fe, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Yahweh. Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, porque no se fatigue en vuestro ánimo desmayando. Es tiempo de poner los ojos en Yahshua. Es tiempo de correr con paciencia la carrera que nos es propuesta, según el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Y es tiempo de ver a Yahshua, porque viendo a Yahshua, nosotros vamos a tener vida eterna. El apóstol Yohanan, el apóstol Juan, uno que estuvo tan cerca de Yahshua, que se recostaba en su pecho y escuchaba el latido del corazón de Yahweh. Ese mismo Juan, ese discípulo amado, nos dejó la recomendación que ha servido de aliento en generaciones. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es de Yahweh, sino que del mundo. Y el mundo pasa, mas el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Primera de Juan 2:15 al 17. Solamente mirando a Yahshua es la única forma que vamos a tener vida eterna. La gente no se pierde porque fuma o porque beba. La gente no se va a perder porque tenga 5 mujeres o 5 hombres. La gente se va a perder solamente por una cosa, la que dice Juan el capítulo 3 y el versículo 19. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente no se va a perder porque fumó, porque bebió, porque bailó, o porque tuvo muchas mujeres o muchos hombres. La gente se va a perder porque teniendo la luz, que es la palabra de Yahweh, la está rechazando, la está marginando. Y por esta razón, todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que obra la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Yahweh. Y quiero concluir esta apología de la resurrección de los muertos cuando dice la Escritura en Juan 1:3, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quieres tú vivir eternamente? No necesitas creer en la reencarnación, una doctrina que surgió en el Edén. Tú tienes que creer que Yahshua tiene la vida,
Y si tú quieres vivir eternamente, tienes que aceptar a Yahshua como lo dice, porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La reencarnación, doctrina de demonio que se diseminó en el mundo entero. La resurrección de los justos, doctrina cardinal de Yahshua a su pueblo. Estudiemos las Escrituras. Aceptemos la expiación de Yahshua en el Calvario y aceptemos su vida, que Yahweh nos ayude a desintoxicarnos de esta doctrina de la reencarnación. Si te gustó este audio estudio, por favor suscríbete al canal, dale un like, activa las notificaciones con la campanita para así yo saber y estar hablando de este y otros temas. Que Yahweh te dé